Mi filosofía desde el principio ha sido una filosofía materialista. No el materialismo de Marx, no el materialismo histórico, ni el materialismo dialéctico, no porque piensen, están en cierta medida son un poco obsoletos, pero sigo respetando la importancia histórica de esos materialismos, porque desgraciadamente el final del siglo XX se volvió casi siempre idealista. La diferencia básicamente es de que un materialista considera que el mundo ecológico, el mundo meteorológico, el mundo geológico, etcétera, existe independientemente de nuestras mentes. De que podemos, por ejemplo, hacer polución, envenenar tierras, envenenar océanos y lagos, envenenar la atmósfera, y aunque no veamos y no seamos conscientes fenomenológicamente de esos envenenamientos, están ocurriendo objetivamente. Mientras que los idealistas piensan, claro, es una tradición muy larga, va por lo menos hasta Kant, ¿verdad? Que es el lenguaje en nuestras cabezas lo que le da forma a la realidad. La realidad no tiene una morfogénesis propia, no tiene un nacimiento de la forma que le salga por dentro a la materia y la energía, como los materialistas pensarían, sino que es relativamente amorfa y es la conciencia humana, la experiencia fenomenológica humana que a través del lenguaje, del significante, le da forma a esa experiencia. Claramente, para propósitos de, por ejemplo, rescatar ecológicamente el Valle de México, de componer muchos problemas dinámicos de la Ciudad de México, en este caso en particular, el idealismo no sirve absolutamente para nada, ¿verdad? Porque no está reconociendo que hay muchas cosas que se escapan a la conciencia, ya sea porque sean procesos microscópicos, físicos y químicos, o que porque simplemente sean invisibles por cualquier razón, que afectan, invisibles por ejemplo porque ocurren a grandes escalas espaciales o que tomen mucho tiempo en ocurrir. La experiencia humana, somos buenos a escalas temporales relativamente cortas, un día, una semana, un mes, pero ya no podemos observar, por ejemplo, acumulaciones tóxicas que ocurran a niveles de 20 años, 30 años, 40 años. Y sin embargo, a un materialista, esos procesos reales, aunque sean invisibles y aunque nunca sean fenómenos, o sea, apariencias, son indudablemente reales. Cuando uno se acerca a la cuestión de la sociedad, tiene uno que cambiar este criterio, porque el criterio de ser independientemente de nuestras mentes, en el caso de la geología, la biología, la meteorología, ya no se puede aplicar porque las comunidades, las organizaciones institucionales, las ciudades, los países desaparecerían o por lo menos se volverían un exoesqueleto muerto si desaparecieran las mentes. O sea, hay un sentido muy estricto en el que no son independientes de las mentes, pero ciertamente son independientes de nuestras concepciones de ellas. O sea, la Ciudad de México tiene problemas, tiene dinámicas en las cuales son objetivas, son dependientemente de las mentes, en el sentido de que las mentes de las gentes que están manejando sus coches, las mentes de las gentes que están en las burocracias, las mentes de las gentes que están en comunidades son importantes para lo que es la Ciudad de México, pero son problemas objetivos que son independientemente de nuestras concepciones, lo cual quiere decir que podemos estar equivocados, ¿verdad? Que tenemos que forjar modelos de esas dinámicas, que esos modelos tienen que ser perfeccionados, que tenemos que estarlos constantemente contrastando con los datos que nos proporcionan los científicos sociales, y esos modelos poco a poco van capturando esa objetividad y precisamente esa humildad que le da a uno reconocer la objetividad de la realidad es precisamente para eso, para que sea un reto epistemológico, para que no pensemos que se puede captar todo en un segundo y ciertamente que no pensemos que se puede captar todo por medio de la introspección filosófica. O sea, los filósofos tienen que estar en contacto con el producto de tanto los físicos naturales, los científicos como los físicos, los químicos, los biólogos, como los economos, sociólogos, antropólogos, por otro lado. Entonces, el tema de hoy es la complejidad social, o si quieren así decirlo, se podría decir como una pregunta, ¿verdad? ¿Qué tipo de entidades objetivas, que son independientes de nuestras concepciones, existen en un momento dado en un país como por ejemplo es México? El problema, para empezar, es que las ciencias sociales se han dividido
siempre, desde que nacieron en el siglo XVIII, incluso anteriormente, en dos campos, el micro y el macro. Tenemos, por ejemplo, la microeconomía de Adam Smith, ¿verdad?, en la cual el objeto de estudio son las decisiones personales, racionales, de qué comprar, de qué vender. Entonces uno se imagina la sociedad como una simple aglomeración o una suma de una gran cantidad de individuos racionales, el Homo economicus famoso, ¿verdad? Y en realidad el único objeto que existe para los microeconomos son las personas, nosotros, y sus decisiones racionales. La sociología, que nació después de la economía y en muchas maneras se opuso académicamente a la economía, se tuvo que oponer realmente para encontrar su propia identidad, y aquí hablo de gentes como Durkheim o como Parsons después de él, ¿verdad? Prefirieron irse del otro lado, a lo macro, a la sociedad en general. Karl Marx también era un poco tipo macro, ¿no? Aquí los macros piensan que la sociedad hace al individuo. En realidad no tenemos por qué estudiar las personas individuales, porque en realidad es la estructura social, el macro, la macroentidad que es la sociedad como un todo. Y como el individuo es un producto de su sociedad, no hay en realidad necesidad de estar explicándose lo micro. Entonces la sociología eligió lo macro, la economía eligió lo micro. Pero después en el siglo XX los dos cambiaron. Los economos, ya obviamente desde los años 20 y los años 30, con el trabajo de Keynes, inventaron la macroeconomía. La macroeconomía se dedica a estudiar, obviamente, es algo así como Producto Nacional Bruto, la tasa de inflación en todo el país, la tasa de desempleo en todo el país, y trata de encontrar conexiones funcionales entre ellos. Cuando sube la tasa de desempleo, la tasa de inflación baja, o a veces las dos se quedan arriba, las dos se quedan abajo. Esa es la macroeconomía. Y los sociólogos, después de haber pasado por el funcionalismo de Parsons, que se puso muy de moda en los 40s y los 50s, en las cuales nada más se pensaba en la sociedad como un todo, los microsociólogos nacieron en los 60s, muy influenciados por la fenomenología, y lo que ellos trataban era precisamente de rechazar la idea de que la microexperiencia de las personas no cuenta. Pero obviamente se volvieron demasiado micro. Lo único que para ellos cuenta, como fenomenólogos, ¿verdad?, es las experiencias individuales. La idea que les quiero presentar hoy es de que todas las dinámicas sociales más importantes desde el punto de vista político, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista histórico, ocurren a niveles que están entre lo micro y lo macro. O sea, en niveles que por lo tanto están olvidados en las ciencias sociales, con ciertas excepciones a las que me voy a referir en un segundo. Ahorita les voy a dibujar más o menos el tipo de entidades que yo propondría entre lo micro y lo macro. Ciertamente hasta abajo o en el lado micro están las personas, y vamos a ponerlas aquí, personas. Inmediatamente después lo que necesitamos es entender ensamblajes de personas, o sea, ya sea por ejemplo comunidades, como una comunidad que puede habitar un pueblito, o una comunidad que puede habitar un cierto barrio, porque esas ya están hechas de personas, son muchas personas las que hacen una comunidad. Las personas a su vez también hacen organizaciones institucionales. Ay, es que ahora se me confundió aquí el organizaciones institucionales. Me quedó un poco mal. Déjame explicar exactamente antes. Vamos a subir a más niveles, pero vamos a empezar con los dos primeros. ¿Qué es una comunidad en primer lugar? Bueno, las comunidades pueden existir de una manera, está
altamente localizada geográficamente, como les decía ahorita, el típico ejemplo es la comunidad que habita un pueblo, en la que todo el mundo se conoce a todo el mundo, o la comunidad que habita un barrio en una ciudad más grande, en la que, bueno, todo el mundo se conoce a todo el mundo, o las comunidades, gracias a los medios de transporte y sobre todo a los medios de comunicación, como el teléfono, el radio, después las computadoras, pueden existir de una manera desperdigada. Nosotros pertenecemos a comunidades de los dos tipos. Ciertas personas que conocemos son nuestros vecinos, ciertas personas que conocemos son nuestros amigos que quizás puedan vivir cerca de nosotros en el mismo barrio. Otras personas nos mantenemos en contacto con ellas por teléfono, nos mantenemos en contacto con ellas por carta, nos mantenemos en contacto con ellas por la internet. Aquí ahorita me quiero, para no confundir mucho el tema, pensar en comunidades que tengan una localización geográfica concreta. Sobre todo porque hemos pasado la mayoría de la historia, el sistema postal de correo regular en realidad no empieza sino hasta el siglo XVI, XVII, o sea que toda la mayoría de las comunidades que han existido en la historia humana han sido comunidades que tienen una localización geográfica específica, es por eso que para ejemplo nada más es bueno utilizarlas. Los sociólogos estudian las comunidades estudiando las redes o las conexiones entre las personas. Por ejemplo, ellos se pueden llegar a una comunidad y preguntarle a una persona, bueno, ¿cuáles son sus amigos? Y uno le da los nombres de los amigos. Y después ellos van e investigan cuáles son los amigos de los amigos. En una comunidad en la que los amigos de mis amigos, o sea, mis contactos indirectos, conocen a los amigos de tus amigos, que conocen a los amigos de sus amigos, y conocen a los amigos de todos los amigos, todo mundo se conoce a todo mundo. Esas redes, que se pueden estudiar por computadora matemáticamente, se llaman redes de alta densidad social. La densidad social, o sea, la densidad de lazos o de ligazones entre las personas es una cantidad intensiva, de las que estaba hablando Carlos hace un momento. Cuando hay una red o una comunidad con alta densidad social, esto es lo que pasa, el chisme o simplemente las noticias locales, para no poner la palabra chisme, que tiene aspectos negativos. Noticias sobre los eventos que ocurren en la comunidad se transmiten de inmediato, de boca a boca, de oído a oído, precisamente porque todos se conocen a todos. Cuando uno existe en una comunidad de ese tipo, la misma rapidez de la transmisión de las noticias, y además sobre todo de las noticias de cualquier violación del contrato social, de cualquier violación de una norma local, por ejemplo, un préstamo que alguien me hizo y no lo pagué, una apuesta que hice con alguien y no se la pagué, un favor que no lo reciproqué, cualquier violación local que afecte a mi reputación como agente social y como agente de compromiso social con mi comunidad, viajan rápido en toda la red. En otras palabras, yo no pago una apuesta, yo no regreso un favor o no cumplo una promesa, al día siguiente todo el mundo sabe que no cumplí la promesa, que no hice el favor, que no pagué la apuesta. Y eso, la red densa, por su misma densidad, puede guardar la historia de las reputaciones. Es una especie de memoria colectiva, pero es una memoria colectiva que es muy concreta, no es como la conciencia colectiva, es una cosa así muy vaga, sin esa concretidad que tienen las comunidades reales. Aquí, ya sea que el castigo sea simplemente ostracismo, o sea, que te dejen de hablar, o simplemente que le dejen, que cuando yo ya quiera apostar, no, yo no apuesto contigo porque tú no pagas tus apuestas, o no me pides un favor porque tú no devuelves los favores. Eso ya es suficiente para hacer que las gentes... es un mecanismo de hacer valer la ley local, un mecanismo de imposición de normas locales, pero muy suavecito, porque no necesita que haya un departamento especializado de policía o una agencia institucional que lleve las tarjetas de crédito y la historia de crédito de uno, ¿verdad? La reputación está guardada en la comunidad en sí misma. Una comunidad de alta densidad que tenga además una cierta conciencia política, ya sea porque sea explotada por otros o porque tenga conflictos con otras comunidades, ya sea conflictos religiosos, conflictos culturales, esa misma densidad crea una propiedad de la comunidad que es la solidaridad. La pongo
entre paréntesis, para que se vea que es una propiedad de la comunidad. Esto es lo que se llama una propiedad emergente, una propiedad de un todo que no puede ser reducido a las propiedades de las partes. En este caso, las partes son personas, son los componentes de la comunidad. Claro, las personas tienen sentimientos. Hay ciertas personas que pertenecen, o sea, son solidarias con su comunidad porque las hace sentir bonito adentro. Hay otras personas que son solidarias con su comunidad porque ellos esperan una estricta reciprocidad en los favores. Yo te hago un favor, pero lo que tú me haces es un favor. Y llevan el cálculo y llevan las cuentas. Hay otras personas que son solidarias simplemente porque ya son de por sí altruistas. Pero no podemos reducir la solidaridad de una comunidad a los sentimientos, las creencias o los estados de ánimo de sus componentes. ¿Por qué? Porque si tomáramos nosotros una comunidad y midiéramos su grado de solidaridad, que se hace midiendo primero su densidad social y luego su capacidad de movilización política, y midiéramos su grado de solidaridad, ese mismo grado de solidaridad sería compatible con muchas combinaciones de creencias, sentimientos, etcétera, a nivel de las personas. Ese es en realidad el criterio para saber que un todo ha emergido, que ya tiene capacidades propias y propiedades propias. Cuando se pueden intercambiar los componentes y se mantiene la propiedad emergente. El caso de las organizaciones institucionales, y probablemente está mal deletreado esto, institucionales con Z, qué bárbaras, tías, tengo que regresar a la escuela. Las organizaciones institucionales, imagínense las burocracias, los hospitales, las escuelas, las prisiones, las fábricas, los cuarteles de soldados, las organizaciones religiosas, por lo que se identifican y por lo que son diferentes que las comunidades, son porque tienen una estructura de autoridad. En la mayoría de las organizaciones institucionales hay alguien que da órdenes y alguien que recibe órdenes. Y cada vez que a uno le dan una orden, uno se podría cuestionar, bueno, ¿esa orden es legítima? ¿Esta persona tiene la autoridad legítima para darme esa orden? En otras palabras, las organizaciones institucionales tienen una propiedad emergente que es la legitimidad. El sociólogo más importante de la legitimidad es un sociólogo alemán de principios del siglo XX que se llama Max Weber, como a veces lo decimos aquí. Su obra tiene casi 100 años de edad y sin embargo sigue igual de fresca que como la empezó. Él nos enseñó en sus escritos que hay 3 diferentes fuentes de la legitimidad en las organizaciones institucionales, o sea, en las estructuras de autoridad. La primera es, claro, la tradición. El Vaticano, por ejemplo, la autoridad del Vaticano depende simplemente de la tradición cristiana, de los testamentos, de todas las publicaciones y edictos, etcétera, que han sacado papas en diferentes momentos. Y lo que importa en la tradición, en la legitimidad tradicional, es precisamente la ceremonia, el ritual y el apego al precedente. Está, por otro lado, la legitimidad, que tiene como su fuente un liderazgo carismático. Esa legitimidad nada más ocurre en organizaciones relativamente pequeñas. Por ejemplo, cuando empezaron Osama Bin Laden con Al-Qaeda, ¿verdad? Osama Bin Laden era el carismático, había estado en Afganistán, había peleado, y son esas propiedades personales, que ya no es una tradición y un libro sagrado, sino propiedades personales del líder, las que hacen que uno siga órdenes del líder. En cuanto a la legitimidad carismática, la organización crece a un cierto grado, por ejemplo a 300, 400, 500 gentes, es muy difícil continuar con la legitimidad carismática. Y lo peor del caso es que cuando se muere el líder, como no todas las gentes tienen el mismo carisma, siempre hay una crisis de sucesión. Vamos a ver qué pasa ahora cuando se muera Fidel Castro, ¿verdad? Si es que se muere, porque aparentemente no se va a morir. Pero era el típico el líder carismático que tenía una elocuencia tremenda,
Su hermano no es exactamente así, aunque a lo mejor ya se le puede pegar un poco después de tantos años, se ha pasado un poco de autoridad. Pero siempre hay crisis de sucesión, y cuando hay una crisis de sucesión en un sistema carismático, lo que se hace es pretender que el carisma es hereditario. Y ahí así es donde empieza de alguna manera los reyes y los monarcas, etc. Los hijos heredan ese carisma, aunque muchas veces no lo heredan, ¿verdad? La tercera gran fuente de legitimidad es el resolver problemas reales. Las burocracias, idealmente, ¿verdad? Porque muchas burocracias no funcionan para nada. Pero en teoría, cuando nacieron las burocracias en Francia, en Inglaterra, etcétera, sobre todo los franceses que educaban a sus burócratas en politécnicos muy especializados, y lo que contaba era el saber científico y el saber resolver problemas reales. Por ponerles un ejemplo de lo más contemporáneo, ¿se acuerdan el año pasado cuando el huracán Katrina le pegó fuertísimo a Nueva Orleans y lo inundó, etcétera? La burocracia a cargo de resolver problemas de emergencia, que se llama FEMA en Estados Unidos, no rescató a los de Nueva Orleans. Se vio en la televisión por varios días que no llegaban los alimentos, que no llegaban los transportes, que la mayoría de la gente pobre estaba abandonada. En ese momento FEMA perdió legitimidad, porque las burocracias no tienen una tradición en la que basar su legitimidad, y yo nunca he conocido un burócrata carismático. Y por lo tanto, su única fuente de legitimidad es realmente resolver problemas reales y objetivos. Max Weber ya nos había dicho que en realidad cualquier organización real va a ser una mezcla de estas tres, porque uno puede tener, por ejemplo, una burocracia en la que hay muchos expertos, pero el director lo puso el gobierno elegido y es a lo mejor un líder carismático que no sabe mucho de lo que ocurre en la burocracia, y eso ya sería una combinación. O las burocracias pueden volver sus reglas escritas, que son muy estrictas y que son características de las burocracias del siglo XVIII, y en vez de utilizar las reglas como un medio para alcanzar un fin, las reglas se vuelven un fin en sí mismas. O sea, las reglas se ritualizan. Nuestras experiencias con burócratas, cuando uno llega a una ventanita y la señorita dice, no, es que esta no es la forma que hay que llenar, y lo mandan de regreso a llenar la otra forma, y uno regresa, no, pues que puso su nombre en el lugar equivocado. Eso es lo que nos imaginamos como burócrata, ¿verdad? Que está como obstáculo para que nosotros podamos sacar la licencia, que podamos sacar un certificado. Eso quiere decir que ya las reglas ya se ritualizaron, y eso para Max Weber ya sería también una mezcla de legitimidad tradicional o ritual o ceremonial, y en la que tiene que ver más bien con la racionalidad, o sea, con el planeamiento y la resolución de problemas específicos. Ahorita me paso a otras partes, pero quiero decir una cosa más sobre las organizaciones institucionales, sobre todo de tipo burocrático. Michel Foucault, que es un historiador francés, en uno de sus libros, que es su libro más importante, por lo menos el más importante para mí, se llama Vigilar y Castigar, él quiso completar a Weber. Porque lo que él quería decir es de que además de la legitimidad de la autoridad, además de las prácticas de legitimización, que son prácticas diarias, hay prácticas de imposición, prácticas de hacer valer la ley. Todo el mundo sabe que cuando está uno manejando y dice una flecha, no dar vuelta para acá, la flecha tiene legitimidad, porque es una flecha que fue puesta por el gobierno, pero uno siempre voltea a ver si hay un policía, y si no se la da vuelta, ¿verdad? Porque la policía es necesaria, o sea, una cosa puede tener legitimidad, pero si no se está haciendo valer la ley, si no hay prácticas de imposición de la ley muy sistemáticas, la legitimidad a veces puede ser violada. Michel Foucault en ese libro nos cuenta cómo en el siglo XVII y XVIII las organizaciones institucionales en Francia y en el resto de Europa, sobre todo ciertas organizaciones en las que hay una gran cantidad de gente que tiene que estar dentro de un edificio y controlada su conducta dentro de un edificio, como pueden ser escuelas, hospitales, fábricas, cuarteles, prisiones, vieron un cambio tremendo entre el siglo XVII y el siglo XVIII, no a nivel de su legitimidad, porque la legitimidad era del tipo racional, legal, de Max Weber, sino a nivel de sus prácticas de hacer valer la ley. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, imagínense ustedes una prisión antes del siglo XVII, una mazmorra oscura. En las mazmorras oscuras uno tiraba adentro a los criminales
indiscriminadamente, ¿verdad? O sea, si habían sido ladrones, si habían sido violadores, si habían sido asesinos, no importaba, no se los repartía analíticamente en ciertos lugares del edificio, no se utilizaba la luz para ver y observar sus conductas. Lo que dice Michel Foucault cuando analiza la figura del panóptico, es un diseño ya del siglo XIX, pero los principios del panóptico ya existen en el siglo XVII. El panóptico de Bentham es otro diseño de prisión, pero completamente diferente de la mazmorra. En vez de echar a los prisioneros a lo oscuro, se los ilumina, o sea, se hace que las celdas estén en la periferia del edificio, en medio del edificio hay una torre de observación, se deja que entre la luz para que dibuje las siluetas de los prisioneros y puedan ser observados por los guardias. Además de eso, de esas observaciones, se crean discursos, por ejemplo el discurso de la criminología, cuando uno ya está tratando de investigar cuáles son las causas de diferentes crímenes. Quizás un ejemplo más concreto sea el de la medicina clínica. La medicina obviamente existía siguiendo a Galeno y más bien en una manera textual, ya se enseñaba ya en las universidades medievales. Pero la medicina clínica tal como la conocemos, en las cuales la visita del doctor ya ha sido hecha mucho más regular, en el cual ya aparece la enfermera, que es la que está constantemente monitoreando al enfermo, en la cual ya se reparten a los enfermos por enfermedad, o sea, en una ala del hospital están los que tienen enfermedades contagiosas de cierto tipo, en otra del hospital están los que tienen quizás enfermedades congénitas de otro tipo. Lo que Michel Foucault dice es de que fue gracias al edificio, gracias a ese edificio de los nuevos hospitales, la misma arquitectura del hospital, que permitía separar a las gentes por síntomas, que permitió por primera vez la observación de las secuencias de síntomas de diferentes enfermedades. Si uno no separa a los pacientes y los deja todos confundidos, los mismos síntomas se confunden porque ellos empiezan a pasar las enfermedades unos a los otros, uno ya nunca sabe si está siguiendo los síntomas de esta enfermedad o de esta otra. En otras palabras, las prácticas de hacer valer la ley, las prácticas de imposición cambiaron en el siglo XVII para incluir una disposición analítica de los cuerpos. Así como el enfermo se tiene que quedar en su cama y no se tiene que salir de esa cama porque ahí tiene sus récords, etc. El estudiante se tiene que quedar en su silla para que el maestro pudiera saber quién es y pudiera evaluar tanto la manera de ejecutar ciertas tareas como su conducta. Los prisioneros tenían que quedar cada uno en su celda, los trabajadores tenían que quedar cada uno dentro de su estación, que era la parte por ejemplo, de una cadena de ensamblado de producción de masa. Y claro, los soldados tenían que quedar en sus cuartos, en sus cuarteles. O sea, una disposición analítica de los cuerpos que hacía más fácil la vigilancia y el monitoreo. La vigilancia en sí se transformó en el siglo XVII, volviéndose muchísimo más sistemática, y última parte de estas prácticas de imposición, que como les decía son complementarias de las prácticas de legitimización, es el llevar récords de todas las personas, o sea, el mantener un dossier, un archivo de tus datos biográficos. Antes del siglo XVII, nos argumenta Foucault, uno tenía que ser muy famoso, uno tenía que ser un príncipe, un gran militar, un gran poeta, para que escribieran su biografía. La idea de todos los datos biográficos de uno, como ahora existen en nuestros archivos de las compañías de seguros, en los archivos de nuestra historia de manejo, en nuestros archivos médicos, en nuestros archivos de escuela, todo eso no existía, esa idea de mantener datos biográficos sobre cada una de las personas. Para el finales del siglo XVIII, cuando Napoleón, o principios del XIX, cuando Napoleón ya es emperador, su policía secreta sistematiza ya estas prácticas que llevan 200 años más o menos de estarse elaborando. Ya en la policía secreta napoleónica ya tiene la palabra dossier, es la palabra archivo personal, y la utilizan como parte de hacer valer la ley. Hay que conocer a las gentes, hay que saber sus hábitos, hay que saber sus predisposiciones, hay que saber los errores que han cometido en el pasado. Si se fijan, es muy diferente que la memoria de una comunidad. También la memoria hace valer la comunidad hace valer la ley local, pero no mantienen unos archivos por separado. Son dos diferentes entidades sociales.
ninguna de las cuales es macro, porque ninguna de las cuales es la sociedad en general. Son entidades muy concretas, tan concretas como las personas individuales. De hecho, la palabra individuo, que significa algo que es único, como cada uno de nosotros es único, con sus huellas digitales únicas, con sus ideas únicas, con sus hábitos únicos y singulares, la palabra individuo se aplica a todas estas entidades también. Las comunidades son individuales. Esta comunidad, esa comunidad, con su historia, con su memoria, con su trayectoria. Es esta organización institucional, aquella universidad, aquel hospital, aquella prisión, aquel cuartel. No son entidades abstractas, como podría serlo la sociedad. Entonces, tenemos aquí todos hechos de partes y los todos tienen propiedades emergentes. En este caso la solidaridad, en este caso la legitimidad. Pero a su vez estos todos se pueden volver partes de entidades más grandes. Por ejemplo, imagínense un movimiento de justicia social. Por ejemplo, el movimiento trabajador en Inglaterra en los siglos XVIII y XIX. Un movimiento de justicia social, sobre todo en esas épocas, o sea, antes del teléfono, antes del internet, era básicamente una alianza o una coalición de comunidades reales, de comunidades de mineros, de comunidades de trabajadores industriales que habitaban en esa época, sobre todo, barrios perfectamente bien definidos. Y esas alianzas se hacían, claro, por medio de personas que pertenecían a la comunidad, activistas que pertenecían a la comunidad, pero sin embargo el movimiento de justicia social ya no es reducible a las comunidades que lo componen. En estos movimientos se pueden dar ahora ya cambios, por ejemplo, cambios de estrategia. Mientras que en el siglo XVIII todavía la justicia a nivel local se hacía destruyendo máquinas o ponían llenando al que venía a pedir los impuestos de plumas y grasa, o sea, acciones muy directas de resistencia y de rechazo a la autoridad. Para el siglo XIX los movimientos de justicia social ya están utilizando los medios que utilizamos nosotros, sobre todo grandes manifestaciones en lugares públicos. Y esas manifestaciones tenían que expresar la unidad de todas las cosas, o sea, la unidad de la coalición de comunidades, de la alianza de comunidades, tenían que expresar el gran número de gente que pertenecía a todas esas comunidades, porque eso es lo que el gobierno respeta. Y los movimientos de justicia social típicamente son movimientos para extraerle derechos concretos y específicos a organizaciones de gobierno. El derecho del voto, el derecho de poder negociar colectivamente, el derecho de poder juntarse simplemente, que muchas veces es negado a ciertas comunidades, toda una serie de derechos, el derecho al aborto, por ejemplo, para las mujeres. Entonces, un movimiento de justicia social es un todo, pero está hecho de comunidades. Quizás también pueda haber propiedades como la solidaridad, pero ahora es ya una solidaridad que no se predica de una comunidad en particular, sino del movimiento de justicia social en general. El movimiento de justicia social, por ejemplo, puede constreñir a las comunidades. Las comunidades pueden tener problemas con el gobierno muy específicos que nada más son de esta, por ejemplo, de que no haya drenaje en la comunidad o de que no haya las calles estén llenas de agujeros y de baches, y el movimiento de justicia social les puede decir a las comunidades: miren, esos problemas los lidiamos con esos problemas después, ¿verdad? Vamos a enfocarnos a una sola cosa, que es, por ejemplo, obtener el voto o obtener la capacidad legal de negociar colectivamente nuestros salarios, y ya después protestamos sobre los baches y ya después protestamos sobre los caños. Déjenme pasarme al otro lado del pizarrón, porque hemos estado hablando aquí de las prácticas de día a día de las personas. Las prácticas que crean solidaridad, ¿verdad? Las prácticas que crean legitimidad, las prácticas de hacer valer la ley, las prácticas de implementación. Esas son prácticas de día a día. Sin esa regularidad, no le darían a estas entidades sociales la personalidad y el hecho de que sean independientes de nuestras concepciones.
Y claro, cuando uno habla de prácticas, o sea, de regularidades practicadas todos los días, lo primero que uno se pregunta es, bueno, ¿dónde, en qué espacios se practican, ¿no? se dan estas prácticas? Y cuando uno se mueve a la cuestión de espacios, vamos a empezar aquí con barrios. Esta va a ser un poquito más esquemática. Ciudades. Regiones, provincias, o en el caso de México y Estados Unidos, estados, y finalmente entidades territoriales diferentes, como pueden ser reinos, imperios, estados-nación. Si se fijan, muchos barrios componen una ciudad, ciudades. Varias ciudades, de una manera que les voy a explicar en un segundo. ¿Cómo ando de tiempo? Ya me quedan como 10 minutitos, ¿verdad? Varias ciudades estructuran una región, varias regiones se pueden forzar a que se unan en muchos casos y se crea una provincia, y la mayoría de los de las entidades territoriales que nacieron desde el siglo XV, ya sea los reinos como los reinos de España o el reino de Francia, el imperio de Habsburgo, el Estado-Nación que nace con la Revolución Francesa, pero después el Estado-Nación mexicano y el Estado-Nación americano, fueron muchas provincias que a través de la guerra fueron fundidas juntas. O sea, en casi todos, ya sean guerras de liberación contra poderes coloniales o guerras de conquista, como fue mucho en Europa, ¿verdad? Esas guerras funden varias provincias, cada una con una cierta autonomía cultural y una cierta autonomía económica, y las junta. El siglo más importante para ese proceso es obviamente el siglo XVII, la Guerra de los 30 años. En la Guerra de los 30 años, que como su nombre lo dice, duró de 1618 a 1648, es la primera vez, sobre todo al final de la guerra, cuando están exhaustos los contendientes, ya se gastaron todo su dinero, se gastaron todas sus tropas, llegan y firman un tratado que se llama el Tratado de Westfalia, Westfalia siendo una ciudad, un pueblito alemán, en la que por primera vez aparece la palabra soberanía nacional. La palabra ya existía, es de un teórico jurídico de 50 años antes, pero nunca había sido puesta en práctica. En otras palabras, el Tratado de Westfalia es el principio de la ley internacional, que hasta la fecha sigue siendo una cosa que se está haciendo, porque las Naciones Unidas son los encargados, obviamente, de hacer valer la ley internacional, pero como estamos viendo en la guerra de Irak, un país muy poderoso como Estados Unidos se puede ignorar completamente lo que dicen las Naciones Unidas. Pero volviendo al tema, estos también son individuos. Este barrio individual y particular y singular con su historia, este otro barrio singular y particular con su historia. Esta ciudad, Venecia en el siglo XIV, Ámsterdam en el siglo XVII, Londres en el siglo XIX, Nueva York en el siglo XX, son individuos singulares y únicos, no son abstracciones generales. Las regiones son también de ese tipo. Aquí les voy a dar como ejemplo una de Europa, voy a tratar de tomar porque en realidad son los ejemplos que conozco más. Muchas de las grandes capitales regionales en Europa, como puede haber sido París en el siglo XIV, Viena también aproximadamente en ese siglo, Madrid un poco después, estaban conectadas con ciudades o pueblitos un poco más pequeños, que a su vez estaban conectadas con pueblitos un poco más pequeños, que a su vez estaban conectadas con pueblitos chiquititos. Los caminos estaban arreglados jerárquicamente. Salían de la capital regional, estamos hablando del momento antes de que existen estados-naciones, o sea que no eran capitales nacionales, después se vuelven eso. Pero por ejemplo en Francia está la región que está organizada por París y varios pueblitos conectados a París por caminos, y está la región organizada por Lyon,
que siempre era el rival de París, ¿verdad? El rival de París a nivel de lenguaje, a ver cuál de los lenguajes, cuál de los dialectos de cada ciudad se imponía como francés nacional. Eran rivales a nivel industrial, eran rivales a nivel cultural. Y Lyon organizaba su propia región. Y estas regiones están organizadas por varias ciudades. Típicamente es una ciudad muy grande, como les decía, conectada por caminos a ciudades de tamaño mediano, conectadas por caminos a ciudades de tamaño chico, conectadas por caminos a ciudades de tamaño chiquitito. ¿Qué es lo que ocurre en esas regiones? Típicamente, el arreglo de los caminos entre ciudades, el ensamblaje de ciudades, redirige la migración en este caso de personas, obviamente. Entonces, personas, sobre todo personas productores culturales, o sea, artistas, ya sea literatos, músicos, pintores, artesanos de diferentes tipos, que nacen en el pueblito más chiquito, por decirlo así, se aburren, llega un momento dado en que no hay suficiente estimulación, se van por el camino y se cambian al pueblito de tamaño mediano. Y muchos de ellos eventualmente terminan en la capital. Imagino que eso es una cosa muy clásica en el caso de la Ciudad de México. Más que la Ciudad de México atrae migradores y productores culturales de todo el país, ¿verdad? Pero para quedarnos a la escala de regiones, cuando después de 200 años la capital regional ha atraído migrantes y productores culturales constantemente que llegan y traen detalles y idiosincrasias de la cultura regional de todas sus partes, se reúnen en la capital y en un periodo de 100, 200 años básicamente destilan una cultura regional. París ya tenía una cultura parisina, que no era obviamente nacional. De hecho, hasta la fecha, muchas provincias de Francia se resisten a la cultura parisina, pero mucho menos que antes, ¿verdad? París ya tenía una cultura regional en el siglo XV, en el siglo XVI. Y era precisamente por esa dinámica migratoria organizada por la infraestructura urbana y sus caminos. Lo mismo se puede decir de Viena, lo mismo se puede decirse de Madrid, lo mismo se puede decir de Berlín, lo mismo se puede decir de Washington, lo mismo se puede decir de la Ciudad de México. Hay otro tipo de ciudades que organizan regiones de una manera muy diferente. Son ciudades que típicamente son ciudades puerto, como Veracruz o Acapulco, o en el caso para regresar a Europa y no cambiarnos mucho de continente, como Venecia, Génova, Lisboa, Ámsterdam, Londres. Las ciudades puerto, precisamente porque no están organizando un pedazo de tierra que es la región, sino organizan regiones costeras. Y dado a que antes de la aparición de la máquina de vapor, el transporte por vía marítima era muchísimo más rápido que el transporte por tierra, lo más rápido que uno podía ir, digamos, en el siglo XV, el siglo XVI, de una ciudad a otra dentro de una región, era en caballo. Y en cambio, si uno era una ciudad-puerto, o sea, un puerto marítimo, una metrópolis marítima, los barcos viajaban muchísimo más rápido de un puerto a otro. Al grado de que las noticias viajaban mucho más rápido de Venecia a Lisboa que de Venecia a Florencia, que en realidad geográficamente estaba mucho más cerca. Las ciudades puerto son típicamente ciudades heterogéneas, como opuesto a las capitales regionales que sintetizan una identidad local, la identidad de toda la región, por este flujo migratorio que les estaba yo diciendo hace rato. Las ciudades puerto en realidad invitan a mercaderes de muchos países diferentes. Venecia, por ejemplo, ya en el siglo XIII o XIV ya existía la palabra gueto. O sea, no eran guetos raciales, eran guetos de mercaderes, porque había mercaderes musulmanes, había mercaderes judíos, había mercaderes de muchos nacionales, armenios, y el gobierno los tenía que mantener en ciertos barrios. Lo que eso significaba era que si uno era un veneciano del siglo XIV, iba uno caminando por las calles o moviéndose a través de los canales, se encontraba constantemente con gentes de costumbres diferentes, con turbantes, con vestidos diferentes, quizás con música diferente y ciertamente con maneras diferentes. Y la gente de esas ciudades se acostumbraba a lo heterogéneo, se acostumbraba a lo extranjero, o sea, eran más cosmopolitas. Por lo mismo, no destilan una cultura regional. Si uno ve, por ejemplo, la arquitectura gótica de París, y después uno ve la arquitectura gótica de Venecia, la arquitectura gótica de Venecia tiene muchos toques
de musulmanes, ¿verdad? Casi no se parece, digamos, a un Notre Dame, ¿verdad? A una arquitectura gótica que uno podría reconocer como gótico europeo. Y lo mismo se puede decir de todas las demás ciudades-puerto. Organizan regiones marítimas. Las ciudades-puertos son muy importantes en la historia porque económicamente fueron donde se dieron tanto la revolución de comercio, la revolución comercial de los siglos XIV, XV y XVI, y después la revolución industrial. Manchester es una ciudad regional, una capital regional, pero Liverpool es una ciudad-puerto. Londres es mitad y mitad, es capital, la parte de que se llama Westminster, donde está la reina, donde están los guardias, donde está todo lo ceremonial y casi absurdo, de lo propiamente dicho que se llama la ciudad de Londres, que hasta la fecha sigue siendo un centro financiero mundial. La globalización se dio en las ciudades-puertos. La globalización empieza, de hecho, en el siglo XVII. Ámsterdam en el siglo XVII, en los 1600, ya es una ciudad internacional, tiene barcos y vías marítimas conectándola obviamente a Nueva York, que antes era Nuevo Ámsterdam, ¿verdad? Pero también a la India, a todo lo que es Indochina, incluso a China, ¿verdad? Y dadas las limitaciones del transporte del tiempo, ya se podía decir que ya había una globalización y la globalización estaba centrada en Ámsterdam. Londres le quita ese papel en el siglo XVIII y XIX, Nueva York a su vez se lo quita a Londres, pero las relaciones entre estas ciudades se han mantenido hasta el día de hoy. Rotterdam, por ejemplo, sigue siendo un puerto básico, en lo que se han agregado otros como Shanghái, Singapur, pero en realidad son siempre ciudades marítimas. No crean cultura, o por lo menos crean una cultura muy cosmopolita, muy heterogénea, muy diversa, no una cultura que le pueda dar identidad a una región, pero crean globalización del comercio y globalización de las finanzas. Volvemos a lo mismo, podríamos hablar del capitalismo, pero ¿por qué no hablar de cosas más concretas? Redes de ciudades marítimas que fue cada una singular, cada una individual, cada una concreta, en la que uno puede identificar procesos económicos específicos de acumulación de capital, de desarrollo de maquinaria, de desarrollo de instrumentos financieros y bancarios. Para terminar, lo que esto nos ofrece, y además podríamos seguirle agregando cosas a esto, ¿verdad? No quiero decir que esto ya identifique toda la complejidad social, pero ciertamente, comparada con el micro y lo macro, el individuo y la sociedad, y los falsos problemas de la sociedad es nada más una colección de individuos, decía Margaret Thatcher, ¿no? Los de derecha siempre dicen eso, ¿verdad? La izquierda a fuerzas tiene que decir lo opuesto. No, el individuo es un producto de su sociedad. Y los dos son problemas falsos porque no hay nada como el individuo. Hay poblaciones de personas, ¿verdad? Multiplicidades de personas, pero eso no es el individuo. Y ciertamente no hay nada que se llame la sociedad. Hay entidades como los reinos, los imperios, los estados-nación, que son muy concretos, porque también son estos bordes, estas fronteras que se establecieron por esta guerra. Hasta aquí llegaron las armadas en este siglo y hasta aquí llegaron las fronteras. Y esta frontera es más vigilada, menos vigilada. Hay prácticas de hacer valer la ley, de imposición de la legitimidad, de la autoridad, que son más intensas, menos intensas. Un Estado-nación es una entidad real. La sociedad en general no lo es. Entonces, para nosotros, ya sea como artistas, ya sea como activistas, ya sea como políticos, es muy importante tener una noción de la sociedad, de la complejidad social, para poder saber nuestras intervenciones políticas, nuestras intervenciones culturales, a qué escala van a ser. Y cuando uno ya tiene entidades muy concretas, que son las que uno trata de transformar, cuando uno trata de hacer una intervención artística, por ejemplo, para afectar la sociedad, automáticamente ya uno no está haciendo nada, ¿verdad? Porque está imaginándose una entidad y a ver si pega, a ver si no pega. Cuando un artista escoge como su punto de intervención en la realidad una comunidad individual, una organización individual, un movimiento de justicia social individual,
un sistema de clases sociales individual y así sucesivamente para todos los demás, tiene muchísimas más posibilidades de triunfar o por lo menos de poder evaluar el fracaso y aprender de esos fracasos. De alguna manera, esto hace el cambio social un poco más difícil de concebir, en el sentido de que, por ejemplo, antes, cuando creemos en la sociedad, nos podemos imaginar que existe la revolución. La revolución es una cosa que uno puede hacer una guerrilla, uno puede tomar el aparato gubernamental de otras maneras, pero la revolución va a cambiar las cosas de la noche a la mañana. Cuando que en realidad la mayoría de las revoluciones, sobre todo las del siglo XX, fueron tomas de poder de una organización en el gobierno federal, la organización del Poder Ejecutivo. Ya después uno disuelve la Cámara de Diputados, disuelve la Cámara de Senadores, se quita uno de todas esas otras organizaciones, pero uno deja intacto en esa revolución, por ejemplo, las relaciones de desigualdad entre ciudades. Es muy posible que en un lugar, por ejemplo en Cuba, La Habana tenía una proporción demasiado grande con respecto a otras ciudades. Las relaciones de ciudad a ciudad eran de desigualdad, y eso no es una cosa que se componga tomando una sola organización del gobierno federal. En otras palabras, y no por querer romperle el corazón a nadie, pero no existe la revolución, ¿verdad? Y si le vamos a dar un valor a esa palabra, como en la Revolución Francesa o en la Revolución Rusa, que sí son eventos específicos muy importantes, hay que limitar el sentido de la palabra a un cambio de régimen en el gobierno federal, ¿verdad? Pasar de un gobierno autocrático a pasar a un gobierno democrático se puede llamar una revolución porque es un cambio drástico de régimen, pero hay que localizarlo en donde va. Esa revolución va a dejar intactas las relaciones de desigualdad entre comunidades, va a dejar intactas las relaciones de autoridad dentro de organizaciones, porque la mayoría de las revoluciones, la soviética, la cubana, dejaron las prisiones, los hospitales, las escuelas, tal como Michel Foucault dice que los dejaron. Dice que existían en el siglo XVII y XVIII. Nadie compuso esas prácticas de hacer valer la ley en las organizaciones, porque automáticamente uno piensa en la revolución socialista, pues todo, en el momento en que ya uno toma el gobierno, todo lo demás se va en piloto automático, ¿verdad? La historia misma nos está llevando a la utopía. Entonces, por un lado, hace más compleja la intervención política porque nos quita el sueño de un solo momento revolucionario en el que podemos cambiar todo. Pero por otro lado, nos hace más concretos en el sentido de que nuestras intervenciones políticas o artísticas, culturales, son muchísimo más enfocadas y por lo tanto nuestra posibilidad y nuestra capacidad de realmente efectuar cambios sociales se incrementa, aunque se disminuya nuestro sueño de poder cambiar todo de la noche a la mañana. Y pienso que para ustedes como artistas, como activistas, como pensadores, esa capacidad de intervenir concretamente y de hacer cambios sociales concretos es muchísimo más importante que seguir soñando en la revolución. Muchas gracias. ¿Un comentario? Pues, bueno, yo lo que quisiera hacer una pregunta, Manuel, para empezar, para continuar esto. O sea, el cambio social entendido entonces como resultado precisamente de la complejidad, tiene que analizarse en diferentes escalas, ¿no? Yo creo que el error del aparato estatal mexicano a lo largo de los últimos 70 años es pensar que todo se puede realizar de arriba hacia abajo, ¿verdad? Que hubo una revolución convergente que realmente creó un nuevo Estado mexicano. Y estamos viendo que en realidad se quedaron muchísimos hilos sueltos, muchísimas escalas no tratadas, y que me parece que es el gran problema de México, ¿no? O sea, que no estamos estudiando ciudades, no estamos estudiando por qué no tenemos una ciudad-puerto. Pensamos en Acapulco, Veracruz, cuando no es una ciudad-puerto eso, ¿verdad? Es un centro turístico, ¿no? Pero no tenemos una ciudad verdaderamente importante, heterogénea, como puede ser La Habana o como puede ser Río de Janeiro. Nunca implementamos una ciudad entre México y Guadalajara. Creamos una megalópolis monstruosa, que aunque nos da muchísimo en términos de metrópolis, también consume muchísimo, ¿verdad? Deja desprotegidas muchas regiones de México. Y creo que todo este estudio que desgraciadamente el marxismo para mal anuló, el estudio de las regiones, de las ciudades, de las relaciones de producción, de los intercambios, pues se puede volver a retomar, ¿verdad? Después de la devaluación de las ideologías. Simplemente yo lo que me gustaría terminar diciendo es que no estamos en un momento de pensamiento débil,
sino estamos en un momento de una gran oportunidad para reconstruir el pensamiento a partir de los grandes talentos que hubo en el siglo XX y crear un pensamiento robusto, sin demagogias, sin ideologías y sin compromisos ideológicos que puedan afectar a los resultados en las políticas sociales que México implemente a largo plazo, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, algunas veces me veo un poco antimarxista y quiero aclarar mi posición. Yo, obviamente, en la historia de las ideas, la historia de las ideas no es, es la historia de las invenciones conceptuales. Karl Marx tiene su lugar, que nunca nadie se lo va a quitar, y ya quisiéramos nosotros poder tener el impacto histórico que él tuvo en su momento. Desgraciadamente, él introdujo conceptos como la acumulación del capital, como el concepto de explotación, como el concepto simplemente de la historicidad de las organizaciones, de las instituciones, sin las cuales no se puede uno ni siquiera poder pensar en cambiarlas. Y esos conceptos serán su honra y su honor por siempre. Desgraciadamente, los mecanismos de explotación, los mecanismos de acumulación del capital, ya los detalles, se fue completamente por el camino incorrecto por pensar que la dialéctica hegeliana, que es obviamente un proceso morfogenético, pero de síntesis de contrarios, pero que es un proceso morfogenético, o sea, de nacimiento de la forma, a priori, o sea, hecho del puro pensamiento. Mientras que el materialismo que yo uso, basado mucho en el trabajo de Gilles Deleuze, por ejemplo, los esquemas morfogenéticos uno los saca de la ciencia real. En vez de tratarlos de imponer filosóficamente, ¿qué procesos morfogenéticos ha generado la física, la química, la biología, la sociología, la economía? Y tratar de hacer una síntesis de muchos procesos morfogenéticos. Entonces, para volver al punto, por lo que tenemos que romper con Marx no es porque bajemos su calidad de pensador, porque eso, como les decía, nadie nunca se lo va a quitar. Es porque lo que tenemos que atrevernos es a decir, si tenemos tantos datos históricos nuevos como los datos históricos económicos que ha producido Fernand Braudel en el siglo XX, que cuando uno lee los libros de Braudel, la historia por ejemplo, estamos acostumbrados a pensar en el feudalismo, el capitalismo, el socialismo, y el feudalismo duró pues hasta el siglo XVII. Mientras que la historia de las ciudades que le estaba yo diciendo hace rato, esa red entre Venecia, Lisboa, Génova, Ámsterdam, Londres, ya existía en el siglo XIII. O sea, en el siglo XIII hay, claro, partes feudales, como mucho del territorio que eventualmente se volvió Francia, mucho del territorio que eventualmente se volvió España, el territorio de Inglaterra, pero el norte de Italia, el norte de Alemania, lo que eventualmente se volvió Bélgica y lo que eventualmente se volvió Holanda, ya eran modernos. O sea, tenían una tasa de urbanización enorme que no se vuelve a dar sino hasta el siglo XIX, o sea, hasta la Revolución Industrial, lo opuesto a lo feudal. Y entonces, se lo pongo como ejemplo nada más porque nos acostumbramos a seguir una cierta versión de la historia, una cierta filosofía de la historia, y de alguna manera pensando que las mejores ideas ya se habían tenido en el siglo XIX, cuando en realidad las mejores ideas nos están esperando a que las tengamos ahora.